En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la segunda semana de Cuaresma, en la que vamos también a hacer memoria a dos santas que aparecen en todos los martirologios de los primeros siglos de la Iglesia. Me refiero a Perpetua y Felicidad, dos santas del principios del siglo III, que no vivían en Roma, sino en Cartago, ciudad romana al norte de África, y que sufrieron la persecución del emperador Septimio Severo, que las condenó precisamente a las fieras en el anfiteatro de Cartago. Las dos eran jóvenes, madres primerizas, y una vez que a sus bebés los dejaron en personas de confianza, fueron alegres al martirio por defender su fe. Vamos a recordarlas y vamos a escuchar en este tiempo de Cuaresma, a escuchar la palabra de Dios que nos invita a vivir una fe cada día más auténtica. Comenzamos estos sagrados misterios reconociéndonos pecadores y pidiendo perdón al Señor. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, las santas mártires Perpetua y Felicidad, urgidas por tu caridad, vencieron el tormento de la muerte, rechazando al enemigo. Concédenos, por sus oraciones, crecer siempre en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido. Proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de todos los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mis enseñanzas y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue buen camino,
le haré ver la salvación de Dios. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Apartad de vosotros todos vuestros delitos, dice el Señor. Renovad vuestro corazón y vuestro espíritu. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente a los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que les vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Tanto la palabra de Isaías en la primera lectura como el Evangelio, incluso también el Salmo, nos están invitando a ser verdaderamente auténticos en nuestra vivencia de la fe. ¿Y qué significa ser auténticos? Pues dejarnos de tantas cosas que solamente son apariencias e ir verdaderamente al núcleo, al meollo de nuestra fe. Que hay que tener un culto, naturalmente que sí. Que hay que cumplir con unas devociones, naturalmente que sí. Pero no es lo fundamental. Lo fundamental ya lo ha dicho el profeta Isaías. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Eso es lo fundamental. Apartad de mi vista las malas acciones. Y sigue el profeta: dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, proteger el derecho del huérfano, socorred al oprimido. Y precisamente estas palabras que dirige el profeta Isaías al pueblo de Israel empiezan como insultando al propio pueblo de Israel, porque los compara con las dos ciudades más pervertidas del Antiguo Testamento, como son Sodoma y Gomorra. Oíd la palabra, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablando a Israel y, sin embargo, los está comparando por sus malas acciones con Sodoma y Gomorra,
las dos ciudades, como digo, más pervertidas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y luego después viene la contrapartida. Si verdaderamente seguís al Señor, entonces vuestros pecados sean como escarlata, pero quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis los frutos de la tierra. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, y ahora nos dice que por muy pecadores que seamos, el Señor, que es siempre misericordioso, nos va a perdonar, si obedecéis. Porque a continuación dice, si rehusáis y no obedecéis y os rebeláis, os devorará la espada. Más claro, el profeta Isaías no puede ser. No puede ser. E incluso en el Salmo 49, que hemos proclamado como entre lecturas, nos dice en un momento, ¿por qué recitáis mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. El Salmo vuelve a ponernos otra vez delante del Señor para decir, mira, eres un pecador. Y además, no solamente lo eres, sino que es que das la espalda a Dios. Entonces, detestas las enseñanzas. ¿Qué es lo que en el fondo, y de alguna manera también hacían, como hemos escuchado en el Evangelio, los fariseos y los escribas? Y Jesús los desenmascara. ¿Por qué? Porque Jesús, como os decía al principio, va al núcleo de la fe. De la fe en aquel momento, que era la ley de Moisés. Pero como ya habían dicho los profetas, como acabamos de escuchar en Isaías y en el Salmo, también ya en el Antiguo Testamento había quien denunciaba al pueblo de Israel sus falsedades, sus pecados, sus actuar para que los viera la gente. Entonces, claro, ¿cómo los escribas y los fariseos no iban a estar en contra de Jesús cuando le oían decir estas cosas? Es natural que ellos que se enorgullecían de ser los guardianes de la ley de Moisés, los que verdaderamente la cumplían y los que hacían ver a la gente que ellos eran los que entendían de verdad e interpretaban la ley de Moisés. Cuando Jesús tiene estas invectivas contra ellos, pues claro, no nos debe extrañar que los escribas y los fariseos también persiguieran y estuvieran en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Pero por qué? Porque les desenmascaraba, porque les hacía ver que todo lo que hacían era falso, que no tenían un corazón de carne sino de piedra, y que por lo tanto todo lo que hacían era falso. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombres, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que les vea la gente, alargan las filacterias, agrandan, etcétera, etcétera. Nosotros debemos preguntarnos también, ¿cómo vivimos nuestra fe? ¿La vivimos de cara a los demás o la vivimos auténticamente? Nuestra relación con Dios y con Jesús es una relación sincera, de corazón abierto, o por el contrario, bueno, pues hacemos y realizamos nuestro culto, venimos a la Eucaristía, tenemos nuestras devociones,
pero ¿calan de verdad en nosotros? ¿O simplemente lo hacemos por cumplir o por rutina? A veces nos hemos acostumbrado a celebrar la Eucaristía todos los días y por lo tanto, pues como hoy o mañana o pasado no vamos a celebrarla. Y entonces, como lo hacemos siempre se ha hecho así, es muy típico eso de como siempre se ha hecho así, pues vamos a seguir haciéndolo. No, vamos a meternos de verdad en el meollo de nuestra fe. Y el meollo de nuestra fe es hacer el bien a los demás. Y como decía el profeta Isaías, buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces cuando hagáis todo eso y hablaremos. Bueno, pues es una invitación a nosotros también. Tanto el profeta como el propio Jesús en el Evangelio de Mateo. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por vivir auténticamente nuestra fe. A eso nos invita la Cuaresma. La Cuaresma es tiempo de conversión. La Cuaresma es el tiempo en el que uno reconoce sus fallos y vuelve su rostro. Convertirse significa eso, cambiar la mirada, cambiar de orientación y cambiar nuestro rostro y mirar hacia Dios. Esa es la conversión. Y entonces la palabra de Dios nos invita a la conversión, a que somos vulnerables, a que somos pecadores y nos dice, cambia de forma de vida y busca la auténtica fe, que no es otra cosa que abrir el corazón a Dios y a los hermanos. Pues esta es la palabra de Dios de hoy, que nos invita, como os digo, a la autenticidad de nuestra fe. Vamos a seguir la Eucaristía y que el Señor nos dé fuerzas, nos dé sabiduría para vivir de verdad la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo. Oremos a Dios, nuestro Padre del cielo. Por la Iglesia, comunidad fraterna al servicio de todos, para que lo sea cada día más y así aparezca a los ojos del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que ejercen autoridad o poder sobre los demás, para que se sientan a su servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que se sienten tratados injustamente, desamparados, para que en la atención de los demás descubran el favor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que comprendamos la palabra de Cristo, el primero entre vosotros será vuestro servidor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios, Padre nuestro, concédenos tu gracia para seguir el buen camino y haznos ver tu salvación. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amen.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifícanos, Señor, complacido por estos sacramentos, purifícanos de nuestros vicios terrenos y condúcenos hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Tomás, María Rosa, José Manuel, José María, Plácida y Tomás. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, las santas Perpetua y Felicidad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con confianza la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Quien a Dios quiere
Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tu mesa santa nos haga crecer en la piedad y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Muéstrate propicio, Señor, a las súplicas de tus fieles y cura las debilidades de su espíritu, para que una vez perdonados se alegren siempre con tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia del Señor, cada día cantaré. La misericordia cantaré eternamente las misericordias del Señor. La misericordia